Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre el poblamiento de América hasta la independencia de México. Bueno, el poblamiento de América fue un proceso de dispersión de la especie humana hacia el continente americano. El poblamiento proviene de Asia durante la última glaciación en el Pleistoceno. Con la glaciación, Asia y América quedaron unidas por una franja de tierra. Estos pobladores decidieron avanzar y de ahí salieron actividades principales. En unas de esas fueron las recolecciones de plantas, la caza. Ellos eran nómadas. Hay una pregunta que es muy popular, donde dice que ¿de dónde llegó el hombre? Bueno, existen muchas teorías, la verdad, pero una de las más famosas ya más creíbles puede ser la teoría asiática y la oceánica, aunque yo me guío más por la teoría asiática de Alex Herdrika. Esta dice que al la glaciación América y Asia se juntaron y los nómadas pudieron pasar por el estrecho de Bering, para así llegar a un nuevo comienzo, una nueva era. Con el paso del tiempo, los distintos periodos, llegaron nuevas culturas. En algunas de estas se localizaron en distintos lugares. La primera cultura, llamada como la cultura madre, o los habitantes de la región de Ule, es la cultura olmeca. La cultura olmeca fue una cultura desarrollada durante el periodo preclásico de Mesoamérica. Esta es considerada, pues, como ya lo había dicho, la cultura madre. Se desarrollaron principalmente en Veracruz y Villahermosa, Tabasco. Esta contó con centros ceremoniales como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, estos localizados en Veracruz y Tabasco. Su religión en ese momento era politeísta, o sea que brindaban tributo a distintos dioses, como ellos era el dios jaguar, el del maíz, de la lluvia, el dios bandido, el hombre de la cosecha y la serpiente emplumada. Esto nos trajo muchos logros, uno de ellos fue el calendario, la escritura y la planificación urbana. Esta es muy conocida por sus artefactos. Uno de esos, el más conocido, son las cabezas colosales de piedra, que son cabezas olmecas. También otros artefactos son los altares rectangulares, perdón, o también las esculturas de bulto redondo. Su comercio fue basado en productos agrícolas y animales que comerciaban entre los pueblos. Algunas cosas de las que comerciaban era el frijol, la calabaza, el cacao, pescado, entre también eran los venados, entre otras cosas. Ahora llegando al periodo clásico. El periodo clásico es el esplendor de Mesoamérica. Aquí se desarrollaron más culturas como la teotihuacana, la maya y la zapoteca. La teotihuacana es conocida como el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Algunos la llaman la ciudad del sol. Esta floreció en el altiplano central, actualmente es el Estado de México. También fue una civilización de las más influyentes en los ámbitos políticos, económicos y los comerciales, al igual que los religiosos y los culturales. Esta se convirtió en la ciudad principal de Mesoamérica. La cultura maya, más conocida como la pisada de agua, bueno, según la leyenda, surgió de las aguas, por eso su nombre. Su localización fue en territorios actuales en los que se encuentra Guatemala, Belice, Honduras, Salvador y en los estados de México, en Chiapas, Quintana Roo y Tabasco y Yucatán. Sus principales ciudades fueron Palenque, Copal, Tikal, entre otras más. Aquí también tenían varios dioses. Bueno, también algunos logros que nos dejaron fue el sistema de la escritura, conocimientos astronómicos, también matemáticas avanzadas, fue que nos dejaron su arte y distintas ciudades. Y por último, en este periodo tenemos la Zapoteca, que es el pueblo del Zapote. Esta se distinguió por sus excelentes tejedores y alfareros. Esta tuvo notables avances en su escritura, la arquitectura y los conocimientos calendáricos. Su ciudad fue Monte Albán. Aquí fueron grandes observadores y matemáticos. Y por último, tenemos el periodo posclásico. Y aquí fue donde empieza una nueva era. Bueno, para antes, aquí se desarrolló una cultura que puede ser la tolteca. Esta fue considerada la mayor cultura de la época. Aquí se establecieron en los estados de Zacatecas, en Hidalgo y áreas de Jalisco. Sus ciudades importantes fueron en Tula, en actual estado de Hidalgo, en Chichen Itzá y también en el estado de Yucatán. Esta cultura fue conocida como los maestros constructores. También se trabajó en la economía, el trabajo de metales, la agricultura y recolección de tributos y la recolección de frutas y pesca. Su religión fue en dioses, unos de ellos fueron Quetzalcóatl, Tonatiuh, Tlaloc y Huehueteotl. Bueno, su decadencia fue a la llegada de los españoles y tras la caída de la ciudad de Tenochtitlan en 1521. También en el periodo posclásico se desarrolló la cultura mexica o azteca, también llamada el pueblo del sol. Estos fueron el último pueblo en llegar a la zona
Se ubicaron en el altiplano central conocido como Valle de México a continuación hablaremos sobre el descubrimiento de América. Este es uno de los acontecimientos históricos más importantes en la historia de la humanidad. Esto ocurre cuando las sociedades europeas comenzaban a modernizarse, alcanzando niveles de desarrollo marítimo, militar y comercial. Las dos principales potencias de finales del siglo XV eran España y Portugal. Estas realizaban continuos viajes de exploración a África y Asia, tratando de consolidar su hegemonía. Mientras esto sucedía, en América, las culturas maya y azteca habían alcanzado grandes niveles de desarrollo y organizaciones políticas y militares, al igual que los incas en Perú. Cuando el Imperio Otomano controló las rutas mediterráneas hacia las Indias orientales, los europeos comenzaron a buscar rutas alternativas. Este fue un proyecto de Colón, el cual era novedoso y arriesgado: ir al oriente por occidente para alcanzar las tierras de Gran Khan a las que habían llegado Marco Polo. Pasaron 7 años para que los reyes católicos se decidieran a apoyar el proyecto de Colón, el cual se proponía de una ruta contraria a la que navegaban los portugueses, fuertes competidores de los españoles en la conquista de los territorios. El día 17 de abril de 1492, Colón firmó con los reyes católicos un documento conocido como las Capitulaciones de Santa Fe, donde lo investían de poderes y facultades que los nombraban virrey de las tierras descubiertas y por descubrir. El día 3 de agosto del año 1492, Colón zarpó del puerto del Palos, situado al sur de España, con 120 hombres, víveres para 3 meses y como 3 naves conocidas como la Niña, la Pinta y la Santa María. A punto de agotarse los víveres, el 12 de octubre de 1492, la expedición tocó tierra en una isla a la que Colón nombró San Salvador, y a los habitantes de ahí los llamó indios, pues estaba convencido que había llegado a la India. Después de ese viaje, Colón realizó aún 3 más. El segundo viaje fue realizado en 1493. Este partió una poderosa expedición, compuesta por 17 barcos tripulados por cerca de 1500 hombres. Sus propósitos fueron evangelizar a los indígenas y encontrar oro. En este viaje se encontraron con las Islas Antillas, se exploró Cuba y posteriormente se descubrió Jamaica. Y en la tercera expedición, en 1498, se sumaron alrededor de 200 nobles en busca de fortuna en el descubrimiento de la isla de Trinidad. El cuarto viaje, llegó a las costas de América Central, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica. Al retornar de su expedición, Colón se enteró de la muerte de la reina Isabel, perdió el respaldo que habían tenido, se retiró a una vida modesta y murió en 1506, sin el reconocimiento que siglos después la historia le ha dado. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba hizo un primer contacto con las poblaciones de la península de Yucatán, donde se asentaban los mayas. Un año después, en 1518, Juan de Grijalva llegó a las costas del Golfo de México y supo que la existencia del Imperio Mexica. Ahí fue donde se organizó una tercera expedición, a cargo de Hernán Cortés, quien zarpó de Cuba en febrero de 1519 y llegó a las costas del Golfo. Hoy se ubica Tabasco y, después de liberar algunas batallas, recibió varios regalos, entre ellos 20 sellas. En una de esas se encontraba la Malinche. Ella hablaba náhuatl y maya. Ella se convirtió en la intérprete oficial de Cortés. Después se dirigió a Tenochtitlán con 400 españoles y algunos guerreros indígenas. En su tránsito hacia la capital del Imperio Mexica, Cortés hizo algunas alianzas con los totonacas y venció el combate a los tlaxcaltecas. Xicoténcatl, gobernador de Tlaxcala, se sumó a la alianza de los españoles. El día 8 de noviembre de 1519, a Tenochtitlán, llegaron a Tenochtitlán donde fueron recibidos cordialmente por el emperador Moctezuma II, quienes creían que Cortés era Quetzalcóatl. Sin haber librado batalla alguna, los españoles se apoderaron de México a Tenochtitlán. Diego Velázquez, gobernador de Cuba, mandó apresar a Cortés porque había desobedecido sus órdenes. Mientras Cortés se retira de Tenochtitlán, Pedro de Alvarado quedó al mando. Él, indignado porque los mexicas celebraban una fiesta en honor a Huitzilopochtli, ordenó asesinar indígenas en un evento conocido como la Matanza del Templo Mayor. Este suceso enfureció a los mexicas, encabezados por Cuitláhuac,
quien sus Moctezuma expulsaron a los españoles. Para finalizar, hablaremos sobre la independencia de México. Esta fue un producto de un largo y complejo proceso histórico, cuyos antecedentes inmediatos los ubicamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Los acontecimientos o factores externos como la Ilustración y la Revolución Francesa tuvieron un papel destacado a este proceso histórico. Sin embargo, fueron las condiciones internas de desigualdad, explotación y miseria en la mayoría de la población las que detonaron una guerra violenta y prolongada. La lucha armada se alargó durante 10 años, de 1810 a 1821, en los cuales podemos distinguir unas fases o etapas. Lo que querían los mexicanos eran mayores oportunidades, ya que los españoles se llevaban todo el crédito y ellos las apartaban de sus planes. Algunos personajes históricos decidieron hacer algo para que esto terminara. El más conocido es Miguel Hidalgo y Costilla, al igual que Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo Miguel Domínguez, Ignacio Allende, al igual que Juan Aldama y los hermanos González. Ellos iniciaron la conspiración de Valladolid. En 1809 se reunían en casa de José María García Obeso. El objetivo era el establecimiento de un Congreso soberano. A estos los descubren en diciembre de 1809 y son procesados a conspiración. Después fueron liberados gracias a la intervención de Francisco Javier Lizana. Al ser liberados, es como Miguel Hidalgo decide llamar al pueblo de Dolores, Guanajuato, para convocar al pueblo en lucha de la independencia. Existieron 3 etapas. La primera fue encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla, la segunda por José María Morelos y Pavón. Y para finalizar, la tercera etapa fue por la consumación de la independencia. En la primera etapa, después de que Hidalgo convocara al pueblo de Dolores, Guanajuato, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 inició el movimiento de la independencia. Después, en la segunda etapa, Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón continuaron el movimiento. Para entonces ya había tomado otro sentido. Morelos vio la necesidad de establecer un gobierno para coordinar la lucha insurgente. Así que el día 14 de septiembre de 1813 formó un Congreso Nacional en Chilpancingo, conocido como el primer Congreso de Anáhuac. Después, Morelos dio a conocer los sentimientos de la nación. Este es un documento. Estableció también como una forma de gobierno una república con división de 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La tercera etapa, en diciembre de 1813, Fernando VII regresó al trono de España. Se intensificó entonces la persecución de los insurgentes. En 1815, Morelos fue capturado y el 22 de diciembre de este año fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec, Estado de México. Tras la muerte de Morelos, se inicia una tercera etapa de la guerra de la independencia, en la que destaca Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Moreno. También Francisco Javier Mina. Él fue militar español que se rebeló al rey Fernando VII. Todos lucharon a favor de la independencia. Tras la muerte de Nicolás Bravo y López Rayón, Vicente Guerrero continuó en pie con la lucha. Para el año de 1820, una conspiración encabezada por Rafael de Riego contra el rey Fernando VII logró obligarlo a jurar la Constitución de Cádiz, aprobada en 1812. En esta se reforzaba el poder de España sobre los virreinatos. Con ello, desapareció la corona española para dar paso a una monarquía constitucional, con división de poderes y elección de autoridades, tanto en España como en América. Ahí surgió el Plan de Iguala o de las 3 Granaditas, un proyecto político dado a conocer y proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, y se publicó el 17 de marzo del mismo año. El documento también es conocido como el Plan de la Independencia de América, y así es como damos fin a esto.